Cordial saludo, profesor Bejarano. A continuación haré sustentación de la parcial sobre organización y presentación de datos. Mi grupo está conformado por Andrea Capera Ríos, Isabel Capera Ríos y quien le habla, Elizabeth Vega. En esta oportunidad veremos cómo se identifica una variable. Estas son unas características que están sujetas a los cambios. Estas se pueden dar cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas no, son como el peso, diré el miedo, el hambre, la belleza. Estas se dividen en ordinarias y nominales. Las cuantitativas son discretas y continuas. A ellas se les da valores porcentuales o fijos. Para la construcción de las tablas de distribución de frecuencia, primero se establece la población sobre la cual se va a realizar la muestra. Se identifican las variables objeto del estudio. Se recolectan los datos que pueden ser por medio de entrevistas, encuestas, experimentos, estudios, etcétera, lo que tengamos a la mano para realizar esto. Luego se organizan los datos en las tablas de frecuencia, las cuales van en este orden. Se puede obtener la frecuencia absoluta, la relativa, la frecuencia porcentual, la acumulada y la total. Estas siempre se tienen en cuenta pues los valores que nos dan de los números que hemos escogido para las variables y asimismo se van formando dependiendo de lo que requeramos realizar el estudio. Para el cálculo de las frecuencias se inicia desde el conjunto de las unidades que se establece el número o porcentaje de las veces que se presenta la característica. Esas son las frecuencias. Para ello utilizamos inicialmente para saber cuáles son las frecuencias, una fórmula que se llama la de Sturgeon, donde cual K es el número de clases que intervienen en ella. Se maneja esta fórmula que es 1 más logaritmo natural y por el número de variables que tenemos o de observaciones que sean y nos da un total. En el caso que se está trabajando para este parcial nos dio K9. Se lleva a números enteros por cuanto por lo general se trata sobre personas. Después iniciamos otros tipos de cálculos como son hallar el límite inferior, el límite superior de estos rangos de los que estamos estudiando. Se saca la diferencia para obtener la amplitud y es esa otra forma de calcular para nuestras tablas de diferencia y obtener nuestros porcentajes y lo que necesitamos. ¿Cómo analizamos la información a partir de las tablas de distribución de frecuencia? Pues como lo dijimos anteriormente, se organiza la información en las tablas de distribución, se realiza se buscan las variaciones dependiendo de lo que tengamos, se pasan a unas tablas o diagramas y con base a ello, dependiendo de lo que necesitemos, para esto se utiliza la función de argumentación, que aquí la tenemos. En nuestro caso, que estamos analizando los usuarios en la unidad de cardiología del Hospital Central de Bogotá. Entonces aquí tenemos para analizar nuestros datos. Acá tenemos nuestro caso absoluto, acá nos da la marca de clase, fue el límite superior, el límite inferior, lo manejamos como fueran rangos de edades. Acá nos dan nuestros porcentajes y aquí tenemos nuestra primera frecuencia, que en este caso fue 4. Para la elaboración de los gráficos de datos cualitativos, primero se debe determinar si son ordinales o nominales. Luego se tabulan los datos, dependiendo de lo que vamos a averiguar. Como dijimos, son cualidades. Se establece un porcentaje sobre las mismas cualidades y se grafican los datos. En el caso de los cualitativos se manejan tres tipos de gráficos, que son los diagramas o circulares, las gráficas de barras o las líneas. Entonces aquí miremos el modelo de los diferentes gráficos en el caso de los cualitativos. En el caso de los cuantitativos, como se maneja con valores, aquí tenemos que se determina si las variables son de interés cuantitativo, si son discretas o continuas, se hace igual la distribución de los porcentajes y los valores y se graban los datos. En el caso de las cuantitativas se manejan los histogramas, los poligramas de frecuencia, las ojivas, los diagramas de dispersión o el diagrama de Gram. Para la interpretación ya de los valores presentados en un arreglo tabular, utilizamos los datos en forma original. Para esto, primero, después de haber diseñado la tabla de frecuencia y el diagrama o los gráficos establecidos por las variables, se debe tener en cuenta si incrementó o decrementó los porcentajes de la tendencia de futuro. Identificar el centro de la distribución de los datos. Se revisa si el mismo lugar para la distribución de estudio. Se deben revisar los máximos y mínimos de las frecuencias absolutas y acumuladas y se determinan los datos de izquierda a derecha del máximo y se determina la existencia de mediciones si son muy pequeñas o variables. Eso es para ver si son revelaciones atípicas y se analizan los datos plasmados en las gráficas. Muchas gracias.